chicos, ¿cómo están? Empezamos la reunión en un segundo. Vamos a compartir la pantalla. Okay, ¿se mira lo que estoy mostrando? Sí. Muy bien. A ver dónde quedamos. Sí, aquí quedamos. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a manera de que se conecten sus compañeros. Vamos a repasar un poquito la diapositiva anterior. Entonces, hablando de conjuntivas, habíamos dicho de que las conjuntivas, hay una conjuntiva palpebral y una conjuntiva vulvar. La conjuntiva palpebral es esta que está acá, del párpado, también llamada conjuntiva tarsal. Y la conjuntiva vulvar, que es la que está, conjuntiva vulvar, es la que recubre a la esclerótica y la córnea, ¿ya? Entonces, dentro del examen físico, generalmente las conjuntivas suelen ser rosadas y a nivel de la córnea son transparentes, como ven en la imagen, ¿ya? A veces se encuentran rubicundas cuando hay mucha inflamación, como ven acá, o cuando hay lo que se llama inflamación por aumento de líquido, como es en el caso de la quemosis. Entonces, la quemosis es el edema de la conjuntiva vulvar, ¿ya? No se olviden, es el edema de la conjuntiva vulvar. Ahora, muchas veces cuando hay una ictericia o cuando hay una subictericia, cuando la bilirrubina está en 2.5, lo primero que llega a tener, digamos, el cambio de coloración es la conjuntiva. Entonces ahí es donde en el espacio entre la conjuntiva y la misma esclera o la córnea, entonces llega a tener un poquito, digamos, de la hemorragia subconjuntival o en este caso de la subictericia. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros podemos encontrar quemosis? En pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica, en pacientes que tienen síndrome nefrótico, en pacientes que tienen, por ejemplo, nefropatía hipertensiva. Entonces, habíamos dicho de que el síndrome del ojo rojo, en realidad, es la inflamación que conlleva a párpado, conjuntiva tarsal, vulvar y globo ocular, ¿ya? Entonces, a eso se llama síndrome de ojo rojo, que en realidad puede ser de diferente tipo. Puede ser, por ejemplo, alérgicos. Hay pacientes que tienen alergia, por ejemplo, empiezan con una rinitis y luego terminan llorando por los ojos y cuando acuerdan los ojos están rojos y están hinchados de tanto molestarse con su mano. Entonces, ahí también es un síndrome de ojo rojo. Pero las inflamaciones, la conjuntivitis, por ejemplo, la blefaritis, por ejemplo, dan síndrome de ojo rojo también, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir detallando algunas cosas, unos términos como, por ejemplo, conjuntivitis neonatorum, es la que se presenta en el recién nacido. Es producida generalmente por el gonococo, que es transmitida por el canal del parto, y esta pues generalmente llega a afectar el ojo y miren la imagen, llega a perder el ojo el pobre bebé. Entonces es importante que si alguna persona está embarazada y tenga una infección de transmisión sexual, es importante hacer ese tratamiento para que no pase esto. Ya llega a perforar el globo ocular. Ahora otro término que debemos tener y familiarizarnos es con la epífora. Esta es la epífora, que sin causa alguna, sin una estimulación, pues el paciente llora, le salen las lágrimas. Ya puede darse, por ejemplo, por un cuerpo extraño acá, y sin estar irritado, el paciente llora y llora. Se llama epíforia, ¿ya? Ahora, la disminución del lagrimeo, es todo lo contrario a la epífora, puede llegar a tener lo que se llama la xeroftalmia, que es un síntoma de una colagenopatía, por ejemplo, que se ve frecuentemente, que es el síndrome de Sjögren, ¿ya? Entonces, el síndrome de Sjögren viene a pertenecer a una familia larga de colagenopatías, y estas se caracterizan por una disminución de la secreción salival, una disminución de la secreción conjuntival, hay resequedad en las manos, por ejemplo, en los pies, y muchas veces cursan con una síndrome de superposición con artritis reumatoidea. Ahora, en la inspección de las conjuntivas palpebrales, como ven aquí en la imagen, lo que se hace es, con el dedo índice y pulgar, agarrar las pestañas y bajarlas hacia abajo, y con una ayuda, en este caso puede ser de un cotonete, se pone como de base y se jala así, inmediatamente se sube, se vuelca la pestaña, se sube hacia arriba y automáticamente hay una eversión de la conjuntiva palpebral, como ven en la imagen aquí. Entonces, esto te da la opción de que puedas observar tú la conjuntiva palpebral o la conjuntiva tarsal.
Entonces la observas si hay cambio de coloración, si hay, por ejemplo, un objeto, si hay eritema, entonces lo observas. Y para la conjuntiva vulvar, que viene a ser la conjuntiva del ojo, lo que tienes que hacer es entre el dedo índice y pulgar igual. Con el dedo índice mirar hacia arriba, jalar hacia arriba, y con el primer ortejo jalar hacia abajo. Y puedes presenciar ya, y le dices al paciente, mira hacia adentro, mira hacia afuera, mira hacia arriba, mira hacia abajo, para poder observar en todo su esplendor a la conjuntiva vulvar. Ya es la técnica entonces. Bueno, entonces, generalmente a nivel de la conjuntiva vulvar, normalmente cuando uno está mirando con los ojos, bueno, cuando uno está mirando, cuando uno se trasnocha, cuando lee, empiezan a aparecer pequeñas alteraciones a nivel de la esclera. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes? Por ejemplo, una persona que se trasnocha, un sereno, o un estudiante de medicina que lee todos los días. Justamente viene a ver el cambio de coloración de que se da en la esclera. Esta es la esclera. Normalmente nosotros tenemos una esclera blanquecina, pero una persona que se trasnocha todos los días, una enfermera que hace turno, van a fijarse que cambia el color de la esclera, ¿ya? Entonces se vuelve más amarillenta. Ahora, otra alteración que se da es la pinguécula. La pinguécula no es más que un acúmulo de tejido graso que se ve a veces entre el ángulo interno y la córnea. Puede aparecer acá un tejido graso. ¿Ya? Entonces, esta es la pinguécula. Ahora, cuando esta pinguécula llega a sobrepasar la córnea, como están viendo, llega a irritar, molesta, es como si tuviera un cuerpo extraño ahí en el ojo molestando todo el tiempo. A veces se rojea. Y en esa persona ya se llama pterigium. Y en el pterigium ya viene con justamente tejido vascular neoformado. Aquí miren vasitos y arterias que ya están formados en el tejido extravasante, que es el pterigium. Entonces, el pterigium, ¿por qué se da el pterigium? Cuando la persona mucho estimula, por ejemplo, está durante el día trabajando, no duerme, encima, por ejemplo, se irrita los ojos, se rasca los ojos, en este caso, entonces esa persona tiende a tener más rápido pinguécula en principio y luego pterigio. Ya ahora, otra terminología que debemos acostumbrarnos a usar es la carencia de vitamina A, aparte que el síndrome de Sjögren puede darte también lo que se llama seroftalmia, es decir, disminución de la secreción lagrimal. Y en esta carencia de vitamina A puede aparecer lo que se llama el famoso signo de Vitot, que es este, ¿ya? El signo de Vitot es como hay vitaminosis, puede aparecer pequeñas ulceraciones a nivel de la conjuntiva vulvar y a veces agarra y se presenta, ¿no?, una episcleritis. Entonces, es una pequeña mancha de color blanquecina que se da justamente a nivel de la conjuntiva vulvar, es el signo de Vitot. Ahora, las hemorragias subconjuntivales, que son estas, miren, les decía, en el espacio que está entre la conjuntiva y la esclera, a veces no llega a sobrepasar, nunca no pasa a la córnea, pero sí en la esclera. Estas se presentan, por ejemplo, cuando hay mucha fragilidad a nivel de los vasos esclerales. En un paciente, por ejemplo, que se echa de ojo, se duerme así de barriga, en otras palabras, y se echa de ojo, y el ojo está, digamos, presionándose con la cama, al día siguiente puede aparecer con hemorragia subconjuntival. En pacientes que son hipertensos, por ejemplo, que cuando la presión está alta, un signo, por ejemplo, en vez de hacer hemorragia cerebral, hace justamente hemorragia subconjuntival, ¿ya? En pacientes que tienen alguna fragilidad capilar, en pacientes que tienen alteración del coagulograma, en pacientes que tienen plaquetopenia, en pacientes que tienen trauma ocular, que se caen y se golpean el ojo, justamente porque es frágil, ese tejido vascular es que hace el hematoma subconjuntival, ¿ya? O la hemorragia subconjuntival. Pasando luego de analizar lo que es la conjuntiva, vamos a revisar lo que es el aparato lagrimal. Entonces, el aparato lagrimal, como ven aquí en la imagen, está conformado en realidad primero por lo más importante, que son las glándulas lagrimales, los conductos lagrimales, y estas van a vertir su secreción a nivel del ojo, lubricando, y por las glándulas de 6, perdón, no retiro dicho, lubrifican con las lágrimas, con los conductos lagrimales, y estos van a vertir su secreción a nivel de los puntos lagrimales. Estos llegan al saco lagrimal y de ahí drenan en el meato inferior. ¿Ya? Entonces, este es lo normal de la secreción lagrimal. Por ejemplo, hay estímulos que te van a provocar la secreción lagrimal. Un golpe, una irritación. Ya cuando uno hace, por ejemplo, el reflejo corneal, cuando uno agarra y le mete una basurita o rasca, y automáticamente llora el ojo. ¿Ya? O en pacientes que tienen alteraciones emocionales, por ejemplo, hay una descarga simpática fuerte,
y el paciente empieza a lagrimear, entonces llora, ¿no? Por la descarga esta simpática. Llora, llega a los puntos lagrimales y se desemboca en el meato inferior. Pero cuando uno llora, bastantes lágrimas, pues extravasan y caen justamente hacia abajo, ¿no? Como gotitas de lágrimas. Ahora, ¿qué pasa cuando se obstruye el saco lagrimal? Esta se obstruye y viene a dar lo que se llama la famosa dacriocistitis, que es esta de acá. Entonces, se obstruye en un principio, doloroso, uno palpa y es doloroso. Muchas veces luego de que se obstruye, se infecta. Y ahí sí puede provocar un absceso. Y ustedes saben que hay un triángulo, el triángulo de la muerte, ¿no es cierto? Que está formada, por ejemplo, por parte de la nariz y parte de la boca. Entonces, cuando hay un absceso que se da en esa región, entonces, si no se trata inmediatamente, el paciente puede comprometerse su vitalidad. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la palpación de lo que es el conducto lagrimal y las glándulas lagrimales, pues se palpan, ¿no? Se puede palpar con movimientos circulares, ya para detectar, por ejemplo, si hay una tumoración a nivel de esta región, o si no, si hay alguna tumoración, dolor o rubefacción detrás de Celso a nivel del saco lagrimal. Después de ver los conductos lagrimales, vamos a pasar a hacer la revisión de los globos oculares. Entonces, como ven ustedes, los glóbulos oculares están albergados, si se puede decir, en la fosa orbitaria del cráneo, ¿ya? Entonces, estas justamente pues, nos ayudan en la visión, ¿no es cierto? En cuanto a la inspección, tenemos que ver justamente el tamaño. Entonces, hay tamaños que son grandes, por ejemplo, medianos o pequeños, como ven acá. O a veces hay lo que se llama la falta del globo ocular, la anoftalmia. Entonces, les decía que son grandes, cuando tiene bastante aumento de volumen, se llama hidroftalmia o buftalmia. Y cuando es disminuido, se llama microftalmia. Ya, por ejemplo, después de haber tenido un tracoma, un bebé, después de haber tenido, por ejemplo, una infección por gonococo al principio, que lograste salvar el ojito, ya queda así el bebé, ¿no? Queda ya con una microftalmia. ¿Ya? O rara vez, por ejemplo, una alteración ya genética o alguna enfermedad intrauterina cuando el bebé está formándose, por ejemplo, una varicela, una viruela, ya puede provocarte, por ejemplo, ya una anoftalmia, ausencia de globo ocular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar cuando vemos nosotros los ojos aparte del tamaño? Ver si son simétricos o asimétricos. Aquí, por ejemplo, miren, son grandes, pero son simétricos. Aquí ya son asimétricos, ¿no? Entonces, se puede dar por diferentes causas. La forma es importante ver. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, son redondos, almendrados y rasgados. A ver dónde está. Si no sale en alguna imagen, a ver. Tendría que salir aquí. Bueno, no sale la imagen, pero hay redondos, almendrados o rasgados. Ya a veces son caídos también los ojitos. Ahora, normalmente los globos oculares tienen una prominencia, ya si se trazara una línea recta, por ejemplo, de la fosa orbitaria inferior, pues si hay una protrusión de 10 a 22 milímetros, es lo normal del ojito. Ahora, cuando está por debajo de los 10, se llama enoftalmos. Si a lo contrario está por encima de los 22, se llama exoftalmos. Y eso es importante que sepan ustedes. Entonces, el enoftalmos bilateral, por ejemplo, cuando está así, por ejemplo, está enoftálmica, mira, esta paciente es una paciente caquéctica, desnutrida, deshidratada, sobre todo en pacientes que están con deshidrataciones intensas o que tienen el síndrome de Claude-Bernard-Horner o que tienen, por ejemplo, la parálisis del nervio del tercer par, por ejemplo, pueden tener un poco de tosis, pero al mismo tiempo tienen enoftalmos, ¿ya? En cambio, el exoftalmos, como ven en la imagen acá, se presenta en pacientes que tienen enfermedades tiroideas. Por ejemplo, el famoso hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, es un típico ejemplo de un paciente que tiene exoftalmos. Ahora hay otro tipo de pacientes que pueden presentar exoftalmos, por ejemplo, en una miopatía derivada de una sinusitis, puede darte un exoftalmos. O en pacientes que sean muy acromegálicos, por ejemplo, a veces hay una desproporción, digamos, en la misma forma o armonía de la cana, puede haber un poco de exoftalmos. Ahora, habitualmente los globos oculares se mueven armónicamente en el mismo sentido. Por ejemplo,
Si tú cambias del lado derecho, los ojos se mueven al lado izquierdo. Y lo mismo así. Se llama el signo de ojos de muñeca. En un paciente que tiene un TEC, por ejemplo, un paciente que se accidentó, por ejemplo, en moto, ya en la 9 de abril, por ejemplo, se accidenta el paciente o en cualquier calle se accidenta el paciente y ustedes son médicos ya formados, y ustedes lo que tienen que hacer al principio es ver si no tiene fractura en el cuello, lógicamente, si no tiene fractura en el cuello, puedes saber y el paciente está inconsciente después de haber revisarle y ver, hacer lo que se llama la revisión inicial, después de hacerle la revisión inicial, ver si está respirando, si tiene frecuencia cardíaca, si tiene pulso, por ejemplo, si tiene aliento, ves cómo está su estado de conciencia, le dice, señor, señor, despierte. No despierte el paciente, señor, despierte. No despierte el paciente y te fijaste de que no tenga signos o datos de fractura a nivel cervical, vos podés hacerle el signo de ojos de muñeca. Y es este justamente, ¿no? Por ejemplo, en este, miren, este es un ejemplo que están haciendo con agua fría, pero se puede hacer con agua caliente. Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es, con los ojos, por ejemplo, agarras la cabecita y automáticamente rotás a un lado, rotás al otro lado y la cabeza tiene que hacer este signo, como si tuviera, como si fuera una muñeca. Y automática, si no querés rotar la cabeza, y automáticamente lo que vos tenés que hacer es un poquito de echarle agua fría al oído y automáticamente el ojito se va a ese lado. Con agua fría el ojito, si le echas a este lado, el ojo se va al otro lado. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es una respuesta de lo que es el mesencéfalo mismo, de lo que es la protuberancia y parte de los núcleos superiores. Independientemente si el paciente, por ejemplo, ha tenido un daño cerebral y puede ser recuperable, pero si ha tenido daño a nivel justamente del mesencéfalo, de la protuberancia, del bulbo, de núcleos que son más importantes para la vitalidad, el paciente puede ser que tenga signos vitales, pero vos le haces el signo de ojos de muñeca y si el paciente, por ejemplo, no tiene el signo de ojos de muñeca, este paciente ya está gravemente y probablemente tenga pésimo pronóstico. ¿Ya? Entonces, signo de ojos de muñeca. Entonces, cuando uno de ellos, por ejemplo, se desvía, hablamos de estrabismo. Hay estrabismo, por ejemplo, que es convergente, que es este que está aquí, por ejemplo, cuando la mirada está hacia adentro. O, por ejemplo, hay una mirada hacia afuera, se llama divergente. Hacia arriba, por ejemplo, se llama hipertrofia y hacia abajo, por ejemplo, se llama hipotropía. Entonces, 4 tipos de estrabismo, no se olviden. 4 tipos de estrabismo. Ya traduciendo el compromiso entonces del sexto par, ya vemos, por ejemplo, también hay, bueno, ¿cuáles son los nervios que frecuentemente se comprometen y dan estrabismo o a veces por el mismo accidente cerebrovascular o un TEC, por ejemplo, se compromete a nivel ocular el sexto par craneal, el tercer par craneal y el cuarto par craneal. El más frecuente de estos, al ver el compromiso, siempre es el tercer par. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, el tercer par controla la mayoría de los músculos, recto externo, recto interno, ya, por ejemplo, el recto inferior, ya, el recto superior, pero no controla el recto externo. Entonces, cuando el paciente está comprometido del tercer par, el sexto par se lo lleva el ojo al lado hacia afuera, entonces el paciente va a tener esto, ¿no es cierto? Ya, va a haber un estrabismo divergente. ¿Listo? Entonces, cuando está comprometido el cuarto par, tiene la mirada patética, por eso también se llama patético. Ahora, el aumento patológico entre, por ejemplo, interorbitaria, se llama hipertelorismo. Mire, normal, hipertelorismo. Este hipertelorismo, por ejemplo, se ha visto que justamente hay en pacientes que tienen, por ejemplo, un Down, en pacientes que tienen otro tipo de patología genética, se puede observar hipertelorismo. Se ha visto que se puede relacionar con retraso, por ejemplo, retraso del desarrollo cognitivo. ¿Ya? También puede causar estrabismo divergente, por ejemplo, este hipertelorismo. Y aquí vemos, por ejemplo, miren, persona con hipertelorismo. Entonces, el tercer par craneal, le decía, es el más frecuente, donde se ve a ver en el paciente, por ejemplo, tosis. Generalmente el paciente está medio caído, tosis, ¿ya? Va a ver la pupila, si nosotros le hacemos con una linternita, la pupila está midriática, es decir, grande, ¿ya? Y va a ver la desviación hacia el lado
de afuera, porque el músculo, el recto superior, el recto interno y el recto inferior no están funcionando. Entonces el sexto par se lo lleva el ojito ya. Es que vamos a tener ptosis, ya, va a haber midriasis, ya, y va a haber una desviación de la mirada hacia afuera. No se olviden, parálisis del tercer par craneal. Ahora, haciendo la revisión misma de los globos oculares, vamos a ver si el paciente tiene nistagmos. Y como ven en la imagen, ¿qué se le dice al paciente? Señora, por favor, va a mirar mi dedo, pero por favor no mueva la cabeza ni a ningún lado ni al otro lado. Y ustedes con el dedito se acercan y le dicen, a ver, siga mi dedo hacia adentro, siga mi dedo hacia afuera, y haces de que llega hasta la punta, hasta el vértice del ojito, a ambos lados. Si el paciente empieza, por ejemplo, cuando llega al vértice, te sigue, pero ¡pah! Hay un resorte y vuelve al lugar original, el paciente no puede hacer eso. ¿Ya? O el peor, si el paciente llega al borde, ya al ángulo, y empieza a temblar. Entonces ya se llama nistagmus. Puede ser, hay nistagmus horizontales y nistagmus verticales, ya de los cuales el más frecuente generalmente viene a ser el nistagmus horizontal, que es el más frecuente que se da. Ahora este nistagmus horizontal que estamos hablando, que es más frecuente, viene en el resorte, el ondulatorio y el mixto. Entonces el resorte es cuando, como le decía, ustedes le dicen, siga mi dedo y llegas al ángulo y ¡pah! Vuelve automáticamente y hace un poquito así de nistagmo, ¿no? Puede ser que normalmente cuando una persona, por ejemplo, bueno, llega y lo mantiene ahí un rato y se cansa la vista y vuelve a lo normal, puede ser que tenga un nistagmus transitorio de unos cuantos segundos, hasta fisiológico. Pero cuando el paciente llega y sigue temblando, después de unos segundos ya es patológico, ya el nistagmus. Entonces el primero, que es el nistagmus de resorte, se presenta un movimiento lento en sentido seguido de un rápido que conduce a la posición inicial, es decir, el efecto de resorte. ¿Ya? Y el segundo, que es ondulatorio, desde ya llevas al ojito, llevas hasta el ángulo y empieza, ¿no? El nistagmus, tic, 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 a moverse. Puede ser, dependiendo, puede ser rápido, puede ser lento, puede ser, por ejemplo, con movimientos que son por segundo. Ahora, normalmente ya pueden presentarse una o dos oscilaciones sin significar ninguna enfermedad patológica, ¿ya? Pero cuando hay un compromiso, por ejemplo, de las lesiones del laberinto, una laberintitis, o a veces hay compromiso del cerebelo, por ejemplo, o muchas veces del cerebro, pero más que todo el laberinto y cerebelo, el paciente tiene nistagmus. Y hay unas cuantas pruebas que realizan ustedes, por ejemplo, la prueba de Apley, que es una prueba donde el paciente se le indica al paciente que se eche, ¿ya? Y le decía, a ver, me va a seguir, lo voy a sentar y lo voy a volver a echar. Lo voy a sentar y lo voy a volver a echar y le haces esa operación y el paciente se termina más mareado aún. Entonces dice Apley positivo. O la prueba de Romberg, por ejemplo. Le decía al paciente, a ver, señora, mire, se va a parar y va a juntar sus pies y va a cerrar sus ojos. Y el paciente y automáticamente se quiere caer para un lado, para otro lado. Está con vértigo. Entonces es el signo de Romberg positivo. ¿Ya? En pacientes que tienen alteración cerebelosa tienen Romberg positivo. Ahora, la ceguera también se llama amaurosis. La disminución de la visión se llama ambliopía, ¿ya? Pero la disminución acentuada, por ejemplo, solamente en la noche, se llama hemeralopía. ¿Listo? Ahora, bueno, esto sería bueno hacerlo tal vez en clase en algún momento, en lo que es el fondo de ojo, y se agarra un oftalmoscopio. Como ven en la imagen, generalmente el operador, aquí está, por ejemplo, está agarrando mal, generalmente se agarra. Si vas a revisar el ojo izquierdo de la paciente, está bien. Si vas a revisar el ojo izquierdo de la paciente, el oftalmoscopio se agarra con la mano izquierda y lo contrario al otro lado, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma, vas revisando y tiene que haber una distancia de 30 centímetros aproximadamente entre el operador y el paciente y en un punto neutro. Empiezas con un punto neutro y vas calibrando tu oftalmoscopio porque tiene una numeración del 1 al 30 y vas viendo de qué forma, en qué número se ve exactamente y mejor y te vas acercando. ¿Listo? Entonces se hace con el oftalmoscopio, le decía de 0 a 30 y vas viendo, ¿no? Hasta acercarse completamente como ven la imagen para ver, por ejemplo, esto, si ustedes llegaran a tener práctica como los oftalmólogos, porque los oftalmólogos hacen, ¿cuántas veces al día hacen esto? Llegan a tener tanta práctica que pues con un simple fondo de ojo
llegas a ver, por ejemplo, vasos de retina, ¿no? Mira, ves retina, nervios de retina, y ves, por ejemplo, la relación arteria-vena, por ejemplo, si está ahí normal. Ya lo ideal es tratar de ver en unos 5 centímetros, ¿no? De iluminarse justamente esto. ¿Ya? Y sé qué es lo que tenés que observar: papila, vasos retinales y la mácula. Bueno, en cuanto a la palpación, ya vos lo que tenés que hacer es utilizar, tenemos que ver la tensión intraocular. Para ver la tensión intraocular, pues los oftalmólogos usan lo que se llama el gonioscopio, ¿ya? Y ven justamente la presión del ojo, y aquí sale, ¿no? ¿Cuánto tienes de presión? ¿Ya? Aquí viene, por ejemplo, la presión intraocular, 14.6 en esta imagen. Entonces, lo normal de la presión intraocular aquí, como ven en la imagen, es de 13 a 16. Máximo hasta 20. Quiero decirles, por ejemplo, que aquellas personas que se trasnochan mucho, aquellas personas que, por ejemplo, beben, aquellas personas que están usando mucho su vista para leer, para hacer actividades, esas personas tienen más tendencia a tener justamente una presión intraocular aumentada, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando la presión se aumenta arriba de 20? Cuando está arriba de 40, 50, empieza lo que se llama el glaucoma de ángulo cerrado. Pero cuando la presión normalmente está entre 18, 20, 21, va disminuyendo la visión. Se va quemando, como si tuviera decir el ojo. ¿Ya? Entonces, por medio de este sentido, se logra apreciar la dureza, por ejemplo, en el glaucoma, que está durísimo. ¿Ya? Y ahora en el glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma de ángulo cerrado está duro el ojo. En cambio, en el glaucoma de ángulo abierto está disminuido. ¿Ya? Ahora, entonces, para tal finalidad se comprimen los globos oculares. Si no tenés esto, por ejemplo, lo que vos tenés que hacer, cierra su ojo y con tus dedos ya de acuerdo, por ejemplo, a un ojo normal palpas y vas comparando con un ojo para ver si el paciente tiene presión intraocular aumentada o no. ¿Ya? Ok, pasamos y revisamos la esclerótica. Entonces, la esclerótica viene a ser la parte blanca del globo ocular. Esta, ¿no? Generalmente esta parte blanca es la parte más dura. Es la parte más dura ya del globo ocular. Constituida por una túnica y que conjunto con la córnea forman justamente la capa externa del globo ocular. ¿Ya? ¿De qué color es esta? Generalmente viene a tener, lo más frecuente es de color blanca nacarada. Ya, pero en los niños puede tener una coloración medio azulada y en los pacientes mayores de tanto usar su ojo vienen a tener la coloración blanco amarillenta. Ahora, en cuanto a la inspección, podemos ver, por ejemplo, justamente como vemos en la imagen, una escleritis, una inflamación, por ejemplo, de la esclera, que puede darse en un inicio por una infección de la conjuntiva. Primero se inflama la conjuntiva y por adyacencia inflama la esclera. Tenemos 10 minutos, chicos, sigamos. Entonces, se inflama la esclera y provoca un síndrome de ojo rojo. Ahora, hay algunas alteraciones, por ejemplo, formaciones vasculares marcadas por la carencia de vitamina B2, por ejemplo, viene a constituir lo que se llama el signo de Robert Corn grado 1. Cuando se observa un punto negro, el signo de Robert Corn grado 2. Y cuando ya hay bastante deficiencia de la vitamina B2 y ahí aparte aparece un punto negro y aparece una mancha azulada alrededor del punto negro, el signo de Robert Corn grado 3. Esto sobre todo en la esclera. A ver, chicos, un ratito. Ya. Entonces, para hacer la revisión, por ejemplo, de justamente la esclera, igual, hacemos como la anterior revisión. Dedo, segundo ortejo, primer ortejo, abrimos y al mismo tiempo de revisar conjuntiva, vamos a revisar la esclera, ¿no? Y justamente en la esclera donde se deposita el pigmento, el pigmento debido a la bilirrubina. Y ahí es donde podemos observar justamente la ictericia o la subictericia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunas partes del ojo. Por ejemplo, la pupila es el espacio negro, iris es el músculo que va a contraer de acuerdo a que tengamos o no tengamos, digamos, luminosidad para ver si se dilata o se contrae. Después de la revisión, por ejemplo, ya del globo ocular, de la esclera misma, vamos a revisar la córnea. Entonces, ¿qué es la córnea? La córnea es una membrana transparente que justamente reviste a lo que es, bueno, la conjuntiva reviste a la córnea, ¿no es cierto? Y esta córnea generalmente es transparente, ¿ya? En cuanto al examen físico,
Bueno, en esta situación aplicamos el mismo procedimiento del caso anterior. Retracción palpebral con los índices pulgar e índice, como vemos acá. La misma inspección de esclera, revisamos y vamos a revisar córnea. Ahí revisamos, por ejemplo, lo que es el iris, revisamos la pupila, agarramos una linterna y vamos a revisar, por ejemplo, si tiene si es fotorreactivo o no es fotorreactivo. Si es isocórico o no es isocórico, quiere decir si el otro ojo, independientemente si le alumbras a un ojo, el otro ojo, por ejemplo, tiene que ser reactivo, es decir, ambos se contraen en la misma cantidad y se dilatan en la misma cantidad. Entonces eso quiere decir fotorreactivo, ¿ya? Isocóricos, que son de la misma dimensión. En cuanto a la córnea, por ejemplo, le decía, es transparente, permite apreciar el iris, la pupila, ¿ya? Y muchas veces cuando ya se ve medio blanco, por ejemplo, aparece lo que se llama la catarata, ¿no? Que tiene una indicación quirúrgica. Entonces, la inflamación, por ejemplo, de la córnea se llama queratitis, y esta puede ser traumática o inflamatoria. En cuanto a su sintomatología, generalmente cursa con bastante dolor. A veces llega a tener epífora o disminución de la agudeza visual. Y que como tantas otras causas, también causa el síndrome del ojo rojo. Ahora, también tenemos que saber otro término que, por ejemplo, el arco senil, que es este de acá, ya que se presenta en personas mayores, también se llama gerontoson. Es una opacidad de color gris, resultado del depósito de grasa neutra, colesterol y fosfolípidos que se observan en la periferia de la córnea, ¿ya? No llegan a medir ni 1 milímetro de ancho, pero se observa, ¿ya? Entonces se llama arco senil, ¿ya? Depende mucho de la edad del paciente. O como vemos acá, por ejemplo, este ya es una queratitis, puede ser traumática o inflamatoria. Ya, bueno, en cuanto, por ejemplo, a la córnea de ángulo estrecho, ya suele ser investigada con un procedimiento que consiste en dirigir la luz de una linterna en dirección oblicua en cada ojo hacia afuera y adentro. Ahora, hablando de los famosos glaucomas, por ejemplo, le decía, en el glaucoma de ángulo cerrado, ven, el líquido no se vierte a la cavidad anterior, ya no hay versión a la cavidad anterior, se mantiene netamente en esta. Y cuando lo presionas, por ejemplo, el globo está tenso, tenso. Y a veces que justamente se revientan, como se dice, ¿no? Se reventó el ojo. Y ya el paciente ya pierde la visión porque el nervio se comprime tanto que ya se oblitera. Ahora, en cambio, en el glaucoma de ángulo abierto, el líquido se vierte a la cámara anterior y generalmente viene a ser blando a la depresión. Esa es la diferencia que hay entre un glaucoma de ángulo cerrado y un glaucoma de ángulo abierto. ¿Ya? Normalmente dice para revisar lo que es justamente la pupila y la iris, debe haber una buena iluminación para ver si tiene refracción o no tiene refracción. Ya luego se tiene que ir disminuyendo la luz para estar en sombra, ya para justamente ver, y por último, ¿no? Hacer la revisión si tiene el glaucoma de ángulo abierto o ángulo estrecho. Bueno, en cuanto al iris, es el diafragma, les decía, del ojo anteriormente, ¿no? Y estos pueden estar de diferentes colores, dependiendo de la raza, por ejemplo, de la persona. Pueden ser azules, verdes, ya celestes, negros, cafés, dependiendo de la etnia. Y justamente aquí lo vemos. En cuanto al examen físico, por ejemplo, esta dependencia de color depende mucho de los pigmentos celulares que se encuentran justamente a nivel de los cromatóforos, ¿ya? Y en los pacientes con albinismo, por ejemplo, puede ser hasta de un color bien blanco, por ejemplo, el ojito, o medio celeste. Depende mucho de la cantidad de estos cromatóforos que se encuentren a ese nivel. Ya cuando los cromatóforos, por ejemplo, se encuentran en escasa cantidad, el iris viene a ser azulado. Y dependiendo de eso, por ejemplo, de si es un poquito de mayor cantidad, verde, café y así, ¿no? Hasta negro, si tiene mayor cantidad de cromatóforos. Ya en una piel morena generalmente, pues los cabellos vienen a ser negros y igual, ¿no? La iris viene a ser de color oscura. En cambio, en la piel blanca, no, ¿no? Es a esto que se debe, digamos, los cambios de coloración del iris. ¿Ya? La iritis, entonces, no es más que la inflamación de la iris, que generalmente también se acompaña de fotofobia, disminución de la visión, puede haber lagrimeo, y la pupila cuando la revisas está miótica. Entonces estamos hablando de una iritis, como ven aquí en la imagen. Esto es de gran valor semiológico y esto es que viene a ser como una emergencia, ¿no? Porque esto es lo que hay que hacer, o bien, si por ejemplo, si está con contenido ahí hay que drenarlo. Ya, esto ya el oftalmólogo lo hace rápidamente.
Le decía el síndrome del ojo rojo, por ejemplo, motivo muy frecuente de consulta que puede ser por todo y nada, donde hay una hiperemia, por ejemplo, puede ser una inflamación de la conjuntiva, de la esclera, ya, y de tantas otras cosas. La clave es de que ya el paciente te viene así, ¿no? Con un síndrome de ojo rojo. Y vos puedes colocar secundario A, trauma, o por ejemplo, secundaria compromiso de la iris, secundaria compromiso, por ejemplo, de la conjuntiva, de la esclera, o tal vez una blefaritis, y serían tantas causas, ¿no? Y aquí, como dicen, otros factores, por ejemplo, causales de conjuntivitis, el orzuelo, la chalación, el glaucoma, keratitis y la iritis. En cuanto a la revisión del cristalino, vamos a terminar con esta diapositiva. Entonces, es una lente biconvexa, ¿ya? Que es el que actúa, por ejemplo, de lente para mirar de lejos y mirar de cerca. Generalmente viene a ser transparente, pero a veces cambia de coloración y viene a ser de coloración medio blanco nacarado, perdón, ya como en la catarata, por ejemplo. Aquí miren, por ejemplo, ya hay un cambio totalmente de la coloración del cristalino. Entonces, cuando estos, por ejemplo, lentes, este cristalino funciona mal, generalmente viene a tener, por ejemplo, una alteración ya en la, ¿cómo se puede decir? En la angulación, ¿ya? Y es el famoso astigmatismo que tiene el paciente, no calcula bien en en la calidad, digamos, de si es de cerca, si es de lejos, no calcula bien el ojo, ¿ya? Y ahí viene diferentes alteraciones, hipermetropía, miopía, depende de dónde se forme la imagen, atrás o hacia adelante. Dentro de los diversos tipos de cataratas tenemos la variedad senil, que es la catarata senil, ya es la más frecuente, favoreciendo la aparición justamente a veces con patologías relacionadas como la gota, la diabetes o el exceso de calóricos. Ya, vamos a quedar aquí entonces en esta diapositiva. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, pregúntenme nomás, tenemos un minuto. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Ya vieron, me imagino, las notas del examen, ¿no? Que subí. ¿Ya? Ok, chicos, entonces los alumnos que tengo que reunirme con ellos más ratito para, hay un examen, creo que no tiene nombre, así que me tiene que llamar, creo. Vamos a verlo de más rato con él, ¿ya? Es todo, chicos, hasta luego. Ya, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Recording.